Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de entusiasmo. Porque hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, por supuesto, muchísimos suspiros. Hoy vamos a analizar a fondo ese momento icónico, esa pregunta que resonó en el corazón de todos los amantes de Erkencicus y que nos dejó con el alma en un hilo, la pregunta inesperada de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, amigos míos, nos adentraremos en los detalles, en las emociones y en las implicaciones de ese momento que marcó un antes y un después en la relación entre estos dos talentosos actores. Si eres de los que se perdían en los ojos de Can David y Sanem cada vez que se cruzaban, si te emocionaste con cada declaración de amor y sufriste con cada obstáculo que se interpuso en su camino, sabes de qué hablo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencicus era palpable, electrizante. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor verdadero. Y por supuesto, esa química no pasó desapercibida para nadie. Las especulaciones, los rumores y las expectativas sobre una posible relación fuera de la ficción se multiplicaron por 1000. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existía algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Y como siempre, antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y además activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ti. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo de las series turcas, entrevistas exclusivas, análisis profundos de tus personajes favoritos y, por supuesto, todos los chismes que necesitas para estar al día. Así que no lo dudes, únete a la familia y dale al botón de suscribirse. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿En qué contexto se produjo esa pregunta que dejó a todos boquiabiertos? Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Erkencicus fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La serie contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo de renombre. La trama, llena de enredos, comedia y romance, conquistó a millones de espectadores. Pero sin duda uno de los mayores atractivos de la serie fue la química entre sus protagonistas. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada diálogo. Parecía que realmente se conocían, que se entendían a la perfección. Y por supuesto, eso despertó la curiosidad de todos. ¿Eran amigos? ¿Había algo más? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos y de vídeos que analizaban cada gesto, cada expresión, cada contacto físico. En medio de este torbellino mediático, se produjo la entrevista que lo cambió todo. Demet, con su espontaneidad y su naturalidad características, decidió romper el hielo y lanzar una pregunta que nadie esperaba. Fue un momento genuino, improvisado, que nos permitió vislumbrar un poco más allá de la imagen pública de ambos actores. Fue un momento que demostró la confianza y la complicidad que existía entre ellos. La pregunta, como ya saben, fue directa, sin rodeos: ¿qué es lo que más te gusta de mí? Imaginen la escena. Una entrevista, las cámaras grabando las preguntas y respuestas protocolarias. Y de repente esa pregunta inesperada, formulada con una sonrisa pícara y una mirada llena de curiosidad. Fue un momento de sinceridad, de vulnerabilidad, que nos recordó que a veces las palabras sobran y que la conexión entre dos personas puede ser mucho más profunda de lo que parece. La respuesta de Can, por supuesto, no se hizo esperar. Con una sonrisa tímida y una mirada que delataba su admiración, respondió que lo que más le gustaba de Demet era su energía, su alegría, su forma de ser. Destacó su capacidad para ver siempre el lado positivo de las cosas, su optimismo contagioso y su profesionalismo. Además, mencionó su talento como actriz y su dedicación al trabajo. Fue una respuesta llena de cariño y de admiración, que nos dejó a todos suspirando. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué nos enseña esta interacción entre Demet y Can? Para mí, este momento es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede ser real y de cómo la conexión entre dos personas puede ir mucho más allá de la ficción. En primer lugar, nos demuestra que la amistad entre compañeros de trabajo puede ser sincera y duradera.
A pesar de la presión mediática, de los rumores y de las especulaciones, Demet y Can han mantenido una relación de respeto y cariño. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional y han demostrado que es posible mantener una relación cordial y positiva incluso cuando el mundo entero está pendiente de cada uno de tus movimientos. En segundo lugar, nos enseña que la autenticidad es clave. Demet, con su pregunta inesperada, demostró ser fiel a sí misma. No tuvo miedo de expresar su curiosidad, su interés. No le importó romper con los esquemas y preguntar algo que probablemente no estaba en el guión. Y eso es algo que se valora muchísimo en un mundo donde la imagen pública a menudo está sobrevalorada. En tercer lugar, nos recuerda que el amor y la admiración pueden manifestarse de muchas maneras. No siempre se necesita una declaración explícita para saber que alguien te importa. A veces un cumplido, una sonrisa, una mirada, es suficiente. En este caso, la respuesta de Can fue una clara muestra de admiración y de cariño hacia Demet. Y aunque no hubo una declaración de amor explícita, se notaba que entre ellos existía una conexión especial. En cuarto lugar, nos demuestra que la vida es una caja de sorpresas. Nunca sabemos cuándo ni dónde nos vamos a encontrar con una pregunta inesperada. Lo importante es estar preparados para responder con honestidad y con el corazón. Demet y Can nos dieron una lección de autenticidad y de sinceridad que nos recordará para siempre la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué más había entre ellos? ¿Fue solo amistad? ¿O hubo algo más que no se vio en pantalla? La verdad, nunca lo sabremos con certeza. Ellos son los únicos que conocen la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que su conexión, su química, fue real. Y eso, amigos míos, es lo que hace que la magia de las series turcas siga cautivando a millones de personas en todo el mundo. La pregunta de Demet y la respuesta de Can nos dejaron pensando, nos hicieron soñar y nos recordaron la importancia de la conexión humana. Nos recordaron que a veces, la vida es mucho más interesante que cualquier guión. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta sobre su relación, siempre podremos disfrutar de la magia de *Erkencicus* y de la química innegable entre sus protagonistas. Pero la historia no termina aquí. Después de la emisión de la serie, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y conquistando a nuevos seguidores. Demet Özdemir ha protagonizado otras series turcas exitosas, como *Dodu Uneb Kaderindir* y *Senkalkapma*, demostrando su versatilidad y su talento. Can Yaman, por su parte, ha participado en series italianas y ha consolidado su fama a nivel internacional. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han demostrado que es posible mantener una amistad sincera, incluso después de haber compartido momentos tan especiales y de haber estado en el centro de la atención mediática. Han sabido mantener su privacidad y proteger su intimidad. Y eso, en un mundo como el de la farándula, es algo que se valora muchísimo. Pero, ¿qué más podemos aprender de esta historia? ¿Qué otros aspectos podemos analizar? La importancia de la química en pantalla. La química entre los protagonistas es un elemento fundamental para el éxito de una serie. En el caso de *Erkencicus*, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los factores clave que la convirtieron en un fenómeno mundial. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban en pantalla era algo especial, algo que los espectadores percibían y que los enganchaba a la historia. El impacto de los rumores y las especulaciones. Las series turcas, como cualquier producto de entretenimiento, están expuestas a los rumores y las especulaciones. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con los personajes y con las relaciones que se muestran en pantalla. Y a veces esa involucración va más allá de la ficción. Los medios de comunicación, por su parte, suelen alimentar esos rumores para generar más interés y aumentar la audiencia. Es importante en este sentido que los actores sepan manejar la presión mediática y proteger su vida personal. La autenticidad como clave del éxito. Demet Özdemir, con su pregunta inesperada, demostró que la autenticidad es un valor fundamental en la vida. No tuvo miedo de mostrar su curiosidad y su interés por Can. Y eso, a mi parecer, es algo que la hace aún más admirable. La autenticidad es un imán para los demás. Las personas genuinas, que se muestran tal como son, suelen ser más queridas y respetadas.
Asterisco 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 la amistad como un tesoro asterisco asterisco la amistad es un valor fundamental en la vida. Es importante rodearse de personas que te quieran y te apoyen. La amistad entre Demet y Can, a pesar de los rumores y las especulaciones, es una muestra de que es posible mantener una relación sincera y duradera. La amistad es un tesoro que hay que cuidar y valorar. Y ahora, como siempre, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú de esta pregunta inesperada de Demet? ¿Crees que había algo más entre ellos? ¿Qué te pareció la respuesta de Can? ¿Cuál es tu escena favorita de asterisco Erkencicus asterisco? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Y por supuesto, no te olvides de darle me gusta a este vídeo si te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia. Y sobre todo no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. No te pierdas ninguno de nuestros análisis, entrevistas y chismes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más chismes y más pasión por las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y muchos besos. Chao, chao.